14 de septiembre, en San Miguel Canoa, un grupo de excursionistas trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla llegan en busca de hospedaje para subir al volcán de la Malinche. Son linchados por el pueblo bajo la consigna de ser comunistas y enemigos de Dios y la sacrosanta Iglesia. El cura del lugar, responsable intelectual, se deslinda de los hechos. Este acontecimiento repercute por el hecho de que la Iglesia exorciza a los estudiantes en general. El fanatismo religioso es un factor más en contra del movimiento. Se recomienda ver la película del mismo título, Canoa. Como respuesta a la manifestación del silencio, el ejército toma Ciudad Universitaria el 18 de septiembre. Se desaloja a empleados, funcionarios, estudiantes y padres de familia de las instalaciones universitarias. No hay resistencia. Deja de transmitir Radio Universidad. Son detenidos cerca de 300 estudiantes que entonan el himno nacional a manera de protesta. La ocupación militar es justificada por el gobierno, aunque este mismo suspenda las garantías constitucionales. La ley la maneja el gobierno y es avalada por la embajada estadounidense a cargo de Fulton Freeman. Un día después son consignados varios intelectuales, periodistas y abogados enemigos del sistema, solamente como chivos expiatorios. El 23 de septiembre, el ingeniero Javier Barrosierra renuncia a la rectoría universitaria después de ser acusado por los priistas de ser incapaz de solucionar el problema estudiantil. A esto responde: la conclusión inaceptable es que quienes no entienden el conflicto ni han logrado solucionarlo decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa, y entre ellos me han escogido a mí. Ese mismo día, y minimizado por ser el Politécnico, es tomado el casco de Santo Tomás. Los politécnicos son más aguerridos y se enfrentan a los granaderos. Se incendian autobuses, se contesta con bombas Molotov, se derriban postes y bloquean las calles aledañas. Cerca de las 12 de la noche son tomadas las instalaciones. Hay cientos de detenidos y heridos, algunos muertos. El ejército invade el casco de Santo Tomás. En este caso, la orden era tomar el lugar sin miramientos de ningún tipo. Los politécnicos son despreciados mucho más que los universitarios. Mientras la clase política veía en la UNAM a sus posibles relevos, en el Politécnico solo había mano de obra. Se les combate sin piedad. Para el 2 de octubre el movimiento se enfrentaba a una etapa de desgaste. Para muchos era un acto más. Sin embargo, la unidad Nonoalco-Tlatelolco es el mejor escenario para los mítines. Se cuenta con el apoyo de los vecinos. La explanada da lugar a miles de manifestantes y el edificio Chihuahua es el foro ideal para los líderes del movimiento. Aunque sin saberlo, el lugar también es propicio para la emboscada. Días antes, agentes del Batallón Olimpia toman varios departamentos. Sus agentes infiltrados entre los estudiantes saben perfectamente dónde estarán los líderes del movimiento. Se reconocerán por un guante o una pañoleta blanca en la mano. Su misión es clara: acabar con el movimiento de tajo. O los paramos en seco o friegan las Olimpiadas. La táctica es la confusión y la sorpresa. Atacar al ejército para provocarlo a actuar y de paso detener, aterrorizar y asesinar a los estudiantes. Díaz Ordaz se dispone a liquidar al enemigo. Le hicieron la guerra, levantaron la voz al padre. Un pago tendrán que hacer. Su pensamiento se vuelve al viejo estilo nazi. La crueldad impresiona. La gente quiere tener miedo de algo. Las masas necesitan eso, algo que les cause pavor. Palabras de Adolfo Hitler llevadas a la práctica por Díaz Ordaz en complicidad con su gobierno, la clase política priista, el sector empresarial y la ultraderecha. Avalada por la CIA y el gobierno gringo, indiferente a la Iglesia Católica y callada para la mayoría de los medios de información. Cae la tarde. En la explanada, alrededor de 5 o 6 mil asistentes, entre estudiantes, ferrocarrileros, padres de familia, maestros, niños y vecinos del lugar, medio escuchan las palabras de los oradores. Un helicóptero suelta las luces de bengala. Lo demás ha sido más que discutido y revisado por la historia. El hecho fue que se trató de terminar con un movimiento legítimo que nunca pretendió cambiar de sistema político, ni con las instituciones. Solo se pretendían los derechos que cualquier persona debe tener. Ese ha sido el logro del 68. Eso es lo que quedó en la memoria. Eso es lo que no pudieron borrar los gobiernos priistas subsecuentes y lo que hoy aún mancha, entre otras muchas cosas, sus ropas con sangre. Los culpables hoy son huesos,
Tierra, tal vez nada, pero la memoria reclama acabar con la impunidad. Juzgar a los hoy ancianos responsables de estos hechos es cerrar por fin una herida que por más de 35 años sigue sangrante. El 68 fue un año de Juegos Olímpicos, pero la memoria colectiva recordará más el hecho que ha quedado grabado como consigna, algo así como sufragio efectivo y no reelección, tierra y libertad, o hasta la victoria siempre. La consigna es 2 de octubre, no se olvida, no se olvida, no se olvida. Y me asomé para querer escuchar lo que estaba diciendo el líder en ese momento, cuando de repente, frente a las torres de relaciones exteriores que tenemos aquí enfrente, vi salir una luz de bengala. Me parece que cuando salió la luz de bengala fue acompañada de un conjunto de resplandores, ¿no? Y fue cuando casi entra en contacto con el suelo que empezaron a disparar. Corrían de un lado a otro en esta zona, pero no sabíamos por qué. Y entonces de repente comenzaron a sonar especie de balazos. Se oyó un ruido como un trueno, un aparato, quizá una tanqueta que entraba. En eso estábamos justamente cuando atrás de nosotros, por la misma escalera que yo había subido poco antes, aparecen estos individuos vestidos de civil, que en un primer momento pienso que son estudiantes que se van a defender, traen armas. Pero inmediatamente nos empiezan a insultar y a ordenar que nos repleguemos hacia el fondo, a la pared donde están los elevadores, y ellos se quedan del lado de que da la terraza, dando la espalda inicialmente porque nos tienen encañonados. Es el momento en que yo veo a uno de ellos con una pistola escuadra que se voltea hacia la plaza y hace los primeros disparos. Fila de alrededor de 6 a 8 miembros, ahora sabemos, del batallón Olimpia. La mayor parte tenían un guante blanco o un pañuelo blanco amarrado. Eran jóvenes, la mayor parte de ellos se les notaba muy nerviosos. Estaban apuntando a los que estaban entrando en cantidad importante de gentes que venían corriendo, hasta que alguien gritó de la otra esquina que estaba abierta la otra parte. Yo alcanzo a ver gente que se retira de la plaza me quedaba a la izquierda de mi vista. Van corriendo mucha gente y veo gente caer, ¿no? Los soldados corren hacia el barandal del puente y empiezan a bajar. Al ver volar vidrios, veo que mi hermana, la que tenía 11 años, se levanta el vestido y le veo dos marcas negras, ¿no? Y dice, me dieron. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es el año de 1968, que me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, Chatito, de estar aquí preguntando. El 12 de octubre se inauguran los Juegos Olímpicos. Hay cohetes, júbilos y rostros encendidos por la importancia nacional. Por toda la ciudad, los claxones repiten el México, México. La delegación mexicana pasa y un grupo de deportistas alza la mano con la B de la victoria, la señal adoptada por el movimiento estudiantil. Este data fue una producción del Warpic e Israel Pérez, con la ayuda de Javier Umpierres, a un guión de Juan Manuel Esquivel. Agradecemos a
su canal 6 de julio y a La Jornada el material que sirvió para ilustrarlo. Las voces fueron de Ilana Sot y la muy significativa participación de don Raúl Espinosa de la Fuente. La consigna es 2 de octubre, no se olvida. Desgraciadamente, y aunque todo México debe tener en cuenta la información sobre la masacre de